Bueno, buenas noches, gracias por haber venido. Les presento a las dos lectoras especiales que me han leído, que están conmigo en estos momentos para acompañarme y presentar el libro. Elsa Duklarov, la conocerán los que están en el mundo de las letras y editorial. De todas maneras, sepan que es traductora, profesora, crítica, una gran escritora, mejor ensayista, en fin, miles de títulos y muy conocida en el mundo. Y también Andrea Albertano, que es periodista y que es, digamos, la periodista que me hace prensa de la editorial de Diotima, que me sacó el libro, Sabias Santas Rebeldes. La vamos a escuchar primero a Elsa y después esto es para contestar preguntas o lo que quieran. Bueno, gracias Paula. No. Bueno, ¿me escuchan, no? Sí. Sí. Bueno, primero agradecerte, Paula, que me hayas pedido que presente este libro. Yo sigo un poco los libros de Paula desde hace muchos años. Me parece que este es de las cosas que yo he visto, es su proyecto más ambicioso, más exigente, y en ese sentido yo realmente creo que has crecido muchísimo en las décadas que hace que nos conocemos, que no debería decirlo, y bueno, y es una alegría muy grande para mí presentar este libro. Es un libro que tiene 3 líneas narrativas. Cuando digo que es ambicioso me refiero a los desafíos que afronta, a los desafíos narrativos, a las cosas que se propone y que, bueno, consigue. Por un lado, esto de hacer coexistir 3 líneas narrativas. Por un lado hay una línea que es la que engendra todo, que es una profesora de filosofía en la actualidad, que está escribiendo una novela, que es esta novela, y que se plantea en el presente, en el momento de enunciación de la escritura, en el momento en el que está pergeñando la novela. Por el otro lado, la novela tiene que ver con 2 momentos históricos y con historias protagonizadas por mujeres existentes e importantes para nuestra historia como mujeres. Una es una santa sueca, la patrona de Suecia, Santa Brígida, que además es un personaje histórico importante en la constitución, digamos, de Escandinavia, y la constitución, supongo yo, que finalmente va a derivar en lo que es la nación sueca, cosa para la que falta bastante, porque estamos en el 1300, si no recuerdo mal, con esta que va a ser declarada santa, con esta Brígida. Por el otro lado hay otra línea histórica, unos 100 y pico de años anterior, que es la de las beguinas. Las beguinas, yo no sé si ustedes saben, pero es una cosa muy interesante el fenómeno de las beguinas. Las beguinas fueron una comunidad de mujeres que a lo largo de varios siglos en Europa, atraviesa su existencia varios siglos en Europa, y es una comunidad de base, una comunidad muy popular. Una comunidad que, si bien tiene que ver con lo religioso, porque hay que tener claro, y esto se ve tanto con la figura de Brígida como con la figura de las beguinas, como en todo lo que es mirar el conflicto, el debate político y social en la Edad Media, hay que tener muy claro que todo pasa por el discurso religioso. O sea, hacer política en 1200 es necesariamente intervenir en el discurso místico-religioso. Las sectas, las herejías, los combates, las guerras, la Inquisición, absolutamente todo lo que es el debate político, social de la Edad Media pasa por lo religioso. Tanto la figura de Brígida tiene que ver con eso, y de hecho tienes una estratega política que
se opone a políticas del Papa, etcétera. Bueno, ustedes ya lo van a leer en la novela. Como la figura de las beguinas, que no tiene nada que ver con esto, porque Brígida es una mujer de la aristocracia de Escandinavia, y las beguinas que aparecen en muchos lugares. Hay beguinas en Italia, en lo que hoy es Italia, en lo que hoy es Alemania, en lo que hoy es Bélgica. Concretamente la historia que toma Paula transcurre en lo que hoy es la nación belga. Les decía, estas beguinas son una organización popular, de base, de mujeres incultas, entre comillas, de mujeres que no hablan latín. Muchas de ellas no sabían leer y escribir, sin embargo ha quedado una obra literaria muy importante para nuestra historia, para la historia de la humanidad, de las beguinas. Son mujeres que toman tareas de cuidado, tareas de solidaridad social, tareas de cuidado de enfermos, de enfermas, asistencia a partos, contención del hambre, etcétera, pero al mismo tiempo son realmente una organización autogestiva, ¿no? Lo más parecido a una organización popular autogestiva de base, conformada exclusivamente por mujeres, que además, si bien tienen una cosa muy mística y están todo el tiempo planteándose el problema de Dios, como todo el mundo en ese momento, no se reconocen adentro del dogma de la Iglesia, y tampoco son monjas. Por ejemplo, no tienen exigencia de castidad, pueden dejar la orden de las beguinas cuando quieran, ellas vivían juntas en comunidad. Hoy, por ejemplo, la zona de la Universidad de Louvain-la-Neuve, donde yo estuve ahí dando clase, la Universidad de Lovaina la Nueva, está en la parte, toda la parte estudiantil está en una micro ciudad que fue una comunidad beguina. Es muy notable. Bueno, todo esto muy cerca de las beguinas que vos tomás, porque las beguinas que vos tomás van a Brujas. Claro. Bueno, y toda esa zona es muy pequeñita, no hay 20 kilómetros de un lugar al otro, o 30. Pero me fui un poco del tema. Pero quiero decir que la otra historia es una historia de beguinas, que también está escribiendo esta mujer. Entonces tenemos tres líneas narrativas que se tocan y no se tocan. La de la escritora con sus personajes, tanto las beguinas como Santa Brígida, por supuesto, está tomada y enlazada desde ahí. Las beguinas y Santa Brígida creo que está elegido con inteligencia esto, porque creo que son como expresiones opuestas de participación femenina en los problemas sociopolíticos de ese momento, y también relaciones con la fe muy diferentes. De hecho, Brígida funda una orden institucionalizada dentro de la Iglesia que pervive hasta hoy, y en las beguinas, además de tener muchísimo prestigio y ser muy queridas entre el pueblo, también son muy burladas, perseguidas, demonizadas por la Iglesia. Muchas fueron quemadas. Un dato interesante que les quiero decir es que las beguinas nos dejaron los primeros testimonios, en muchos casos, de lenguas romances, perdón, no quise decir romances, de lenguas no latinas, de lenguas que podemos llamarlas modernas, pero no son modernas. Por ejemplo, las primeras poemas en holandés o no sé si en sueco. No hay sí, también. Bueno, en ese momento era una especie de alemán antiguo. Claro, en ese alemán que se hablaba. Esas cosas que se hablaban ahí, porque ellas, bueno, no sabían latín, casi ninguna, alguna aristócrata había, pero eran muy pocas. Y por supuesto no sabían leer y escribir, y paradójica y horriblemente, muchos de sus escritos de estos poemas sobrevivieron, por ejemplo, porque la Inquisición los escribió, de la voz de ellas, en los juicios o en las cámaras de tortura, y otros porque hubo, hay que decirlo, algunos hombres que las tomaron en serio, o algunas mujeres cultas que la transcribieron, y que estos hombres también. Pero bueno, tenemos estas líneas narrativas, y tenemos también
un enigma que gira en la vida de la escritora esta, que se llama Inés, alrededor del destino de su hermana. Tiene una hermana monja que ha muerto. No les estoy spoileando porque esto se plantea todo al comienzo de la novela. Entonces, como ven, es una novela que se propone una estructura compleja. Porque además a esta profesora también le van a pasar cosas. O sea, a todos los personajes les pasan cosas, a todas las líneas históricas. Se propone una estructura compleja y requiere una investigación muy ardua, que Paula hizo, me consta, porque algunas cosas las comentamos mientras ella... yo no sé de este tema para nada, pero sí sé bastante de una extraordinaria filósofa feminista italiana que se llama Luisa Muraro, muy importante para el movimiento feminista, que trabajó bastante con la obra de las Beguinas y que tiene un libro que a mí me parece que influyó en esta novela, que se llama El Dios de las Mujeres. Es un libro muy conmocionante, muy bello, muy poético, pero además muy profundo, que yo creo que siento sobrevolar algunas de esas ideas aquí. Yo creo que en ese sentido la novela tiene algo de novela histórica, en tanto tiene los desafíos de reconstruir líneas históricas, y también es una novela de ideas, porque todo el tiempo se está preguntando, los personajes son personajes que están reflexionando, todas estas mujeres, ¿no? Tanto la profesora de filosofía, que además como profesora de filosofía que es, no deja de tener pensamiento crítico respecto del mundo en el que está viviendo y de lo que está investigando y de lo que está escribiendo, como las Beguinas, que tuvieron un pensamiento teológico muy original y muy separado del pensamiento de la Iglesia. Hay una anécdota que cuenta Muraro, y que a mí por momentos algunas cosas de acá me hacen pensar en eso, de un debate que tienen, uno de los debates que tienen las Beguinas, no sé cuál, no recuerdo el siglo, eso está en el libro de Muraro, una Beguina que le dice a un inquisidor: ustedes buscan a Dios, nosotras lo encontramos. Ellas van por otro lado, por un lado que tiene que ver con lo experiencial y que tiene que ver con la práctica y no con seguir un dogma. Por el otro lado, la profesora, bueno, y que por supuesto Brigitta también es históricamente fue una teóloga. Y por el otro lado, la profesora de filosofía es atea, o tal vez agnóstica más que atea, y está muy enojada con esta hermana monja que tuvo, y que es como su opuesto, ¿no? Entonces está también todo el tiempo toda esta discusión alrededor de la existencia divina, alrededor de lo que los seres humanos hacen en la tierra y su responsabilidad respecto de lo que hacen. Y también hay otro hilo de ideas que tiene que ver con la escritura. ¿Qué le pasa a una mujer con la escritura? Y acá me quiero detener un poco porque me parece que acá hay algo muy interesante, muy poderoso, muy que tiene que ver además con preguntas que yo me he hecho como escritora toda mi vida, que es, bueno, ¿qué es escribir para una mujer? ¿Qué es escribir y publicar? ¿Qué es escribir ficción? Porque escribir cartas, escribir diarios íntimos, escribir palabra privada, bueno, eso lo hemos hecho siempre, las que aprendimos a leer y escribir. Y no es para sonreír porque aprendemos a leer y escribir desde hace muy pocos siglos. Si no, lean Tres Guineas de Virginia Woolf, ¿no? Donde queda claro que a finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, en los lugares más avanzados de Europa no había universidades para mujeres, por ejemplo. Y que recibir instrucción sistemática era un privilegio para cierta clase social, y que la propia Virginia Woolf se autodenomina hija de un hombre ilustrado, y no ella misma mujer educada, porque su educación, y estoy hablando de Virginia Woolf, transcurrió
mirando de contrabando los libros en la biblioteca de su padre. Bueno, pero entonces, ¿qué pasa con una mujer cuando escribe un libro? ¿Qué pasa con una mujer cuando firma un libro? No es equivalente a un hombre cuando firma un libro. No hay... Por supuesto que tenemos un linaje interesantísimo de escritoras, pero ese linaje o no es conocido, o no tuvo legitimidad, o tiene un iceberg, unas poquísimas legítimas conocidas y en el canon. ¿Cuántos, no sé, cuántas obras geniales de tías abuelas habrán sido tiradas a la basura cuando la tía abuela murió, escritas a mano, sin que nadie se dignara a leerlas? ¿Cuántos libros extraordinarios empiezan a salir a la luz gracias? Bueno, a ver, tampoco es que por ser mujer todo lo que se escribe es extraordinario. También hemos escrito pavadas, estupideces y porquerías como los hombres. Exacto. Pero lo que sí es cierto es que ser tomadas en serio en la literatura es una conquista que les digo que a nivel así como que ya no asombre, es una conquista que tiene 15 años y menos. En Argentina, en los últimos 10, 15 años, las mujeres estamos ganando el derecho al canon en literatura. No ser tomadas en serio por la industria editorial, porque en la parte comercial siempre ha habido escritoras que han vendido mucho. Estoy hablando desde la modernidad, ¿no? Estoy pensando en Jane Austen, segunda mitad del siglo XVIII. Pero bueno, entonces, escribir para una mujer no es lo mismo que escribir para un hombre. Tiene un riesgo enorme, tiene un gran riesgo. Es muy fácil la tendencia social a confundir lo que una mujer escribe con su vida privada. Hay una teórica filósofa feminista alemana que se llama Sigrid Weigel, que dice, que habla de ese riesgo, ¿no? De la dificultad de separar el personaje ficcional de la primera persona. De creer que cuando una mujer escribe yo, va a hablar de ella, cosa que no pasa. Para darles un ejemplo brutal, cuando Henry Miller dice yo, y es Henry Miller, y hace 2 novelas completamente autobiográficas, contando la cantidad de mujeres con las que se acuesta, son novelas bastante aburridas para mi gusto, Trópico de Cáncer, Trópico de Capricornio, que hacen capote y escandalizan en la década del 60. Bien, cuando él, aunque creo que es de fines del 50, pero cuando él escribe esto, hace una búsqueda existencial, filosófica a través del sexo. Eso es lo que dice la crítica. Cualquier mujer que escribe eso hace sus frívolas confesiones sexuales, ¿no? Entonces hay un riesgo en escribir para una mujer. Ese riesgo está todo el tiempo latente en la novela de Paula, y la novela de Paula representa el proceso de la escritura y distintas habilitaciones y permisos que va teniendo para la escritura. Hay toda una cosa ahí latente de yo puedo escribir esto, y puedo no solamente con el verbo can en inglés, soy capaz de, tengo la potencia para, sino también con el verbo may en inglés, tengo permiso para, a tal punto que diría, perdón por la interpretación, que en la novela Paula y se hace dar permiso por el propio Dios. Dios posta le da permiso porque... Sí. Porque es un riesgo complejo. Es un riesgo complejo seguir siendo patriarcal exclusivamente con Dios. Pero bueno. Bueno, pero es lo que como las beguinas, que es pasaje. Es como... Sigo defendiendo a género. Es cierto lo que dice ella, porque Dios está ahí como un fantasma, ¿verdad? Pero es como en que la le novela, pide permiso. Sí, es como que le pide permiso. Por el otro lado está el Dios de las beguinas, que es un Dios muy distinto, que es un Dios sin sexo, o que tal vez tenga sexo femenino, o no sabemos, o no importa. Es un Dios que es pasaje, efectivamente. Es un Dios que no es rígido, es un Dios que no es un señor con barba. Es un Dios que tiene que ver con nuestro contacto con lo incompleto, con nuestra posibilidad de amar, de sentir que podemos llegar a tener una cierta completud con la naturaleza y el mundo. Es un Dios que no tiene nada. Bueno, es lo que Muraro llama el Dios de las mujeres, en un deseo de que ese sea nuestro Dios, porque creo que es más un deseo que la verdad. Bueno, entonces, esto por un lado. Y por último, lo que voy a decir, porque creo que ya es hora de ir terminando,
es que a mí me hizo pensar, bueno, la novela tiene esta cosa autorreferencial de pensarse a sí misma mientras escribe, de representar el proceso de escritura. También hay otro hombre por ahí que habilita, pero habilita de costado. De costado. De costado. Rafael. Claro, Rafael. Pero la habilitación central tampoco es la de Dios. Yo creo que la habilitación central es el propio deseo de la protagonista. Y quiero cerrar con una idea de Muraro que a mí me conmueve mucho y que está todo el tiempo en esta novela y que no está en el Dios de las mujeres, está en las posiciones políticas y filosóficas del grupo feminista que arma Muraro en la década del 70-80 en Italia, en el norte de Italia, y en la producción filosófica en general de su grupo, que además la comunidad filosófica que contribuye a fundar Muraro, pero no integra solo Muraro, se llama igual que un personaje de Paula. Se llama, en homenaje a la filósofa del banquete de Platón, se llama Diótima. Bueno, además hay una comunidad filosófica diótima, la pueden googlear, que funciona en la Universidad de Verona, alrededor de la Universidad de Verona, pero no es una entidad académica exactamente, aunque muchas de sus integrantes lo son. Y tanto Diótima como los grupos políticos feministas alrededor de los cuales está Muraro, en algún momento escribieron una consigna que a mí me conmueve profundamente, que dice: entre una mujer y yo, el mundo. Entre el mundo y yo, una mujer. ¿Y qué significa esto? Esto significa que nosotras somos, que crecemos y nos formamos y nos constituimos como mujeres en una sociedad patriarcal, nos constituimos en un discurso que no es nuestro. Entre yo y el mundo, lo que me ofrece el mundo es la mirada de un hombre y las definiciones que un hombre tiene sobre quién soy. Empezando porque me miro al espejo y me juzgo como me miraría un hombre. Lo que busco en el espejo es la aceptación del deseo de un hombre. Siguiendo porque, como señala el psicoanálisis, no hay palabra para el sexo masculino, para el sexo femenino. El sexo femenino está definido como un agujero, como un abismo, lo cual no es cierto. O sea, abismo ahí no hay, agujero tampoco, agujero habrá en las fosas nasales, pero acá todas las que estamos, vientito, por allá adentro, ni ahí, no entra, no es cierto. No hay agujero. En todo caso hay una genitalidad muy compleja que va hacia adentro, pero el inconsciente, que es cultural, y esa es mi diferencia fundamental con el psicoanálisis, el inconsciente que es cultural y no es estructuralmente lo simbólico eterno, el problema es que el patriarcado tiene milenios. Entonces, bueno, es el inconsciente del patriarcado. El simbólico social, entonces no, hay que el simbólico del inconsciente no es muy social, pero bueno, no importa, claro, hay que construir. Entonces, la tarea política frente a esto es tratar de definirnos no con un hombre en el medio, porque el hombre en el medio está siempre, no porque el hombre sea malo y quiere estar en el medio, sino porque así es la cultura, así hemos crecido, así nos hemos hecho. La consigna es tratar de definirnos con una mujer en el medio. Esa es la tarea política, entre una mujer y yo, el mundo. Entre el mundo y yo, otra mujer. Es decir, el mundo mediado por una palabra, una mirada femenina que en realidad hay que estar inventando siempre. Que todavía no es que está bajo de la opresión y yo la puedo desenterrar y sacar. Es algo que hacemos en las prácticas de encuentro entre nosotras, en las prácticas de amor, en las prácticas políticas, de tomar conciencia de nuestra situación y nuestros diálogos. A mí me parece que el libro de Paula se podría decir: entre las beguinas y yo, el mundo. Entre el mundo y yo, las beguinas. Entre Santa Brígida y yo, el mundo. Entre Santa Brígida y yo, entre el mundo y yo, Santa Brígida. Y también con Diótima, con esa hermana, se podría decir lo mismo. Son además propuestas totalmente distintas las tres. No tienen nada que ver una con la otra. No es que acá hay en este libro una certeza. Hay preguntas, hay dudas. No es que la novela termina con la conversión de la profesora de filosofía.
Así que bueno, esto es lo que yo tengo para decir de tu novela y te felicito, Pablo. De que esté Elsa acá porque la admiro profundamente. Hace muchos años que nos conocimos en un viejo foro de semiótica que no sé si existe todavía, no existe más. No existe más. Bueno, creo que no. Todavía era un grupo Yahoo, imagínense. Era un grupo de Yahoo y discutíamos y bueno, un día nos conocimos y le tengo profunda admiración. Hemos crecido mucho las dos. Ella en su profesión, en su vida, con su hijo. Es una mujer que no tiene contradicciones, aunque todos las tenemos, por supuesto. Tengo un montón de contradicciones. No, pero no tenés contradicciones en este sentido. Es decir, su práctica es también una manera de pensar y su forma de vida. Sí. Y esto es importante. Esto es importante porque no está solamente en los libros, digamos, o en sus ensayos. Si uno puede ver la línea de conducta que tiene. Y además me parece que es, siempre les recomiendo a alumnos, a todo el mundo, creo que lo he recomendado, ese libro, tiene un ensayo muy interesante que le publicó Edasa, creo que es Otro Logos, lo sacó por 2015, creo 2016, en donde prácticamente refunda y construye todo esto de lo que estamos hablando, ¿no? Así que creo que es un encuentro lindo entre dos amigas, dos intelectuales, creo que lo somos. No sé qué ser intelectual en todo caso significa esto, preocuparnos por los temas que son nuestros, por la vida, por el planeta, por el medio ambiente y tratar dentro de todo de mejorar en pensamiento y en obra también, ¿no? Así que le agradezco mucho a Elsa que esté presente. Bueno, me toca a mí ahora, Sí. después de Elsa. Después de Elsa le toca a mí. Bueno, yo soy periodista, tengo muchos años trabajando en los medios gráficos, ahora más en los digitales, pero bueno, a través de esa experiencia en los medios fue que llegué al tema de prensa editorial. Me convocó Graciela Escarlato, que es la creadora de Editorial Diótima, para comunicar el libro de Paula. Bueno, entonces, a mí lo que me gustaría contar es el otro lado del mostrador de este libro, ¿no? Elsa hizo una descripción genial de cómo se generó, de la génesis, y a mí me gustaría, vamos a hacer un ping-pong, como se dice ahora, con Paula, pero además me gustaría contar un poco qué es lo que vimos nosotros en los que leyeron el libro, en los periodistas, en los que hicieron reseñas, en los que hicieron alguna entrevista y demás. Este trabajo, bueno, de prensa no está hoy, no vino por un problema de salud, pero lo hago con otra colega, Ximena Pascuti. Lo que vimos es que en general todos los que leyeron el libro coincidieron en que este es un libro, como decía Elsa, de las 3 líneas narrativas. Es como que abre distintas ventanitas, ¿no? Así en términos de lo digital, relacionado con el presente, con la historia de Santa Brígida, con la historia de las beguinas. Podría definirse como una novela histórica, pero que no se conforma con eso, porque has recabado mucha información para esta novela, pero que lo trae a lo cotidiano, ¿no? Y que lo vincula mucho con el tema del feminismo, el tema de la mujer en el hoy, basándose en lo que hicieron muchas mujeres, como el caso de Santa Brígida y de las beguinas, en el pasado. Son mujeres que tanto la protagonista Inés como la hermana de Inés, como Brígida y como las beguinas rompieron esquemas, o sea, se caracterizan por eso, y eso podría decirse que es el denominador común de su actuar, y que no se sometían al poder masculino. Dialoga también el libro con la filosofía, con la teología y con la literatura, como bien dijo Elsa, que la protagonista se pregunta acerca de cómo va escribiendo, para dónde tiene que ir, incluso la hermana le aconseja, ¿no? A la escritora Inés. O sea que hay como una... es un gesto, toda la novela es un gesto literario y también político, porque
no habla solamente de las que fueron, sino que convoca, como bien decía también Elsa, a pensar en el hoy, ¿no? En función de esas mujeres, pensar en el hoy. Paula, en una entrevista que le hicieron, dijo una frase que la voy a leer. Ella dice: me daría placer que imaginaran que no hay sabias que no sean un poco rebeldes y que las santas han participado de los defectos humanos de todos antes del santoral. Eso dijo Paula. Y también destacó un par de cosas que, bueno, hablábamos hace un rato de algunos periodistas que la entrevistaron respecto a este libro. Y bueno, me gustaría hacerte algunas preguntas, Paula, para que vos les cuentes a tu gente. La novela, Estas sabias, santas y rebeldes, es una exploración del duelo, porque también la protagonista acaba de tener una gran pérdida, y el deseo y la espiritualidad. En este trabajo, ¿cuándo empezaste? ¿Cuánto tiempo te llevó? ¿Y qué fue lo primero que apareció? Si la protagonista, Inés, las beguinas creo que fueron después. Y Santa Brígida, creo que vos le habías pasado algo. No, yo le pasé el Dios de las Mujeres por Dios las de las beguinas. Mujeres. Yo de Santa Brígida no sabía nada. Ok. No, yo empecé con Santa Brígida. Yo me encontré con Elsa en un almuerzo y le dije que quería, yo estaba en una cosa muy intelectual, muy ridícula, la verdad que no me hubiera leído ni el loro si iba en esa línea, porque cuando uno empieza, no sé, empecé como en forma erudita, que quería controvertir a Leibniz con el silogismo de Dios, qué sé yo, y ella con muy buen criterio me dijo: ¿la leíste a Muraro? ¿Leíste? Te voy, y me pasó el ensayo. Entonces lo primero que hice fue investigar sobre Santa Brígida, que la tenía metida en la cabeza porque ya la había conocido en Suecia, en realidad una misa que fui a una iglesia protestante que estaba cerca de la casa de mi hija y de mis nietos, en Estocolmo, en Stura de Singen. No sé por qué me quedé y hablé con la pastora, que era alemana, casualmente la habían llevado a que diera misa en Stura de Singen, y le pregunté, sí, dice, yo conozco, venga. Bueno, y enseguida me sacó ella misma unas fotocopias que tenía, todos los libros estaban en inglés, sobre Santa Brígida, que yo ya la venía viendo por internet, y algún libro religioso que tenía y demás. Pero claro, después me quedé muy entusiasmada con el libro de Muraro, y entonces ahí, cuando empecé a ver el Dios de las Mujeres, y yo ya había sabido de las beguinas cuando he ido a Bélgica una vez, hace muchísimos años en Brujas, dije, tengo el contrapunto acá. Una mujer, porque la novela en general tiene el contrapunto, digamos, para aceitarla un poco, ¿no? Entonces yo dije, bueno, entre esta aristócrata de la casa real, teóloga, que utiliza el poder para mejorar el mundo y hacer una estrategia política para sacar el papado de Aviñón a Roma, porque el papado en Aviñón era desastroso, de una corrupción tremenda. Bueno, ahí hice el contrapunto con las beguinas, pero después me di cuenta que si bien las beguinas empezaron en el siglo XI por ahí, y Santa Brígida desde el XIV, pero por supuesto continuaron las beguinas en el siglo XIV también, pero me encontraba que el contrapunto era que necesitaba un enlace, un montaje. Entonces dije, bueno, voy a hacer una novela dentro de una novela. Y entonces ahí se me ocurrió, bueno, ficcioné La Profesora, y por supuesto uno de los periodistas le preguntó a otra periodista cuando si tenías una hermana monja, si yo tenía una hermana monja, y además si yo había tenido un amante alumno, porque encima Rafael, que es el personaje que tiene, digamos, cine, que lo conoce en la facultad, y la otra periodista que había leído el libro en serio le dijo, no es un alumno, no es menor, no vayas por ahí, no, bueno. Ahora ves, es lo que digo, claro, es exactamente lo que digo, y eso es no tomar en serio, la escritura, la literatura. Claro. Nadie le va a preguntar a Nabokov si se acostó con una nena de 10 años. Claro, pero bueno, pero así fue. Entonces busqué el enlace, y el enlace lo hice, bueno, a través de Inés, que bueno, es un personaje ficcional,
porque yo no estoy tan amargada como Inés, ni soy agnóstico tampoco, pero bueno, hice el enlace y le inventé a la monja porque necesitaba ponerla a Inés en situación de ver por qué estaba tan excitada y tan mal y tan necesitada de escribir y demás, y bueno. ¿Cuánto tiempo te llevó el libro? Y 2 años y medio más o menos, entre 2 años y medio y 3 fue más o menos el proceso. Ahora, todas mujeres, salvo el señor Rafael, pero Rafael. Todas mujeres, ¿le encontrás, le crees que hay una dimensión feminista? O sea, ¿lo miraste vos, lo creaste vos con esa intención No. o fue así? Porque en general muchos de las lectoras o los lectores Claro. de tu novela le ven ese lado. Sí, no me propuse hacer una novela de género, lo que sí me propuse es escribir sobre la historia de Santa Brígida, que me tenía muy apasionada, porque además, debo decir, es una mujer que curiosamente en el siglo XIV muere a los 70 años y pico, cosa que no era común en ese momento. Mucha Claro, vida. tenía una buena vida, pero una buena vida, digamos, económica, porque entre los 8 hijos que tuvo uno que le hizo la vida imposible, la volvió loquísima, le costó mucho la relación con ese hijo, después perdió otro hijo, la acompañaba mucho Catalina, pero no lo busqué, digamos, desde el lado del género, sino que me parecía que era una historia muy potente, y la de las beguinas también, que había que aprovechar y escribir sobre eso, ¿no? Bueno, esto que te digo de que muchos ven el lado femenino Sí. o feminista, Sí. depende. ¿Cuál fue qué es lo que querés vos que se lleve cada lector de este libro? Que se quede con qué? Yo creo que lo que me gustaría es que se siguieran haciendo preguntas, que se dieran cuenta de lo difícil que es el oficio de ser escritor y de escribir, porque es muy común en otras profesiones, por ejemplo en la profesión, ni que hablar entre los jueces, pero hay juezas también así, que te dicen, ay bueno, pero yo también voy a escribir, porque tengo un montón de ideas. Entonces yo siempre le digo, mira, si tenés muchas ideas, fíjate cómo las pones en el papel y cómo las unís, porque el tema es cómo las contás. Ideas tenemos todos, personajes todos tenemos, hasta mis nietos tienen personajes en su imaginario. Pero la cuestión es cómo armar un libro, cómo armar una novela, cómo armar... es decir, es como que del lado científico y racional, es como que el arte sigue siendo una práctica menor. Sí, que puede digamos, ser cualquiera. ¿no? Sí, que cualquiera puede pintar, entonces no, claro, el respeto viene en el Louvre, o si van al Reina Sofía, o van al Museo del Prado, o van al Louvre, ¿no es cierto? Entonces ahí, o al Museo d'Orsay, entonces ahí sí, ahí el arte, porque claro, tiene una organización sintáctica, un museo que presenta esa obra, pero de pronto hay 500.000 artistas, excelentes artistas que hacen grafitis, inclusive en Berlín. Si van a Berlín alguna vez, vayan, yo les decía a mis amigas, vayan por los puentes abajo para ver, es un arte extraordinario, no solo en Nueva York, en Berlín hay. Es decir, es como si fuera una práctica menor, de menor respeto, ¿no? Y bueno, no me extraña entonces que a las mujeres, y más que escribimos, o si no, también te dicen, sos mujer escritora, escribís novela romántica, que es todo un oficio hacer novela romántica, yo no me sentiría capaz de hacerlo. De hecho hay muy conocidas, pero bueno, yo no hago ese tipo de literatura, Elsa tampoco, se habrán dado cuenta. Entonces, pero bueno, es así, es muy difícil, por eso me gustaría que de esta novela vieran que hay mujeres que han luchado mucho por el poder y contra el poder también, y que lo hicieron también desde adentro, porque a veces es más fácil ser revolucionario desde afuera, y dentro del sistema también es muy difícil, porque te ponen palos en la rueda por todos lados, ¿no? Y sobre todo las beguinas que fueron un poco silenciadas. No sé si en una nota vos dijiste que había no sé si vos o el periodista, creo que Gabrieli, que hubo una comunidad de beguinas hasta 1971, ¿puede ser? Sí, y después estas mujeres, hay algunas mujeres que siguen, digamos, la ideología, podríamos decir, o la práctica, en el sentido de que siguen reunidas entre ellas
y por supuesto dedicándose a los pobres y ausentes y siendo católicas pero sin seguir el dogma, digamos, ¿no? ¿Y a vos te interesa de ahora en más, digamos, te gustaría integrar un linaje de escritoras que se dedican a contar sobre mujeres que fueron silenciadas o que no tuvieron la difusión que eran otros tiempos, ¿no? Ahora tenemos internet y entonces todo se sabe más rápido, claro. Pero digo, ¿te gustaría seguir más o menos una saga de este tipo de escritos? La verdad es que no me lo planteé. Lo que sí les puedo decir, estuve en Ávila este año, y una de las cosas que yo no sabía es que cuando Santa Teresa de Ávila, para dejarla escribir, digamos en el monasterio, ella lo que hacía, ella sabía latín porque era culta, pero escribía, igual es un poco posterior, escribía con errores de ortografía, para hacer ver como que ella no era tan culta, para no despertar la envidia y que la dejaran seguir escribiendo. Es decir, que ya desde esa época ha habido muchísima dificultad, ¿no? No sé si una saga, porque bueno, a mí los temas me surgen así, yo he escrito de un montón de cosas totalmente diferentes, pero sí me parece que estas mujeres es interesante conocerlas. Y de hecho, bueno, en Suecia se la conoce, en Escandinavia, a Santa Brígida se la conoce, se la enseña en los colegios todavía, pero ya como si fuera un prócer, digamos, ¿no? Una heroína. Claro. Desde el lado más político. No, desde el lado más político, histórico, digamos, sí. Bueno, Paula, yo te quiero agradecer que me hayas invitado a estar con Elsa también. Y quiero decirles que la repercusión, digamos, como agente de prensa, vamos a decir, la repercusión del libro es muy buena porque me echa distintas cosas y es ameno para el que tal vez no tenga el hábito de la lectura profunda, pero uno puede comprender la historia tanto de Santa Brígida como de Beguinas entrelazada en una historia actual vinculada con Inés y tiene mucho gancho y atrapa. Así que bueno, yo se los recomiendo. Bueno, muchísimas gracias.